Hola querido y querida estudiante, esperando que te encuentres bien en tu hogar, comenzaremos con la sesión de esta semana, donde trabajaremos los artículos indefinidos. ¡Comencemos! Instrucciones. Toca la imagen que le corresponde al artículo indefinido correspondiente. En esta ocasión veremos el artículo un. Tú dices un cebolla o dices un queso. En esta ocasión la respuesta correcta es un queso. Veamos. Tú dices un zorro o dices un tortuga. La respuesta correcta es un zorro y la respuesta incorrecta es una tortuga. Tú dices una niña o dices una niño. La respuesta correcta es una niña y la respuesta incorrecta es una niño. Veamos, tenemos el artículo indefinido un. Tú dices un cebolla o dices un queso. La respuesta correcta es un queso y la respuesta incorrecta es un cebolla. Veamos con el artículo indefinido una. Tú dices una hospital o dices una casa. La respuesta correcta es una casa y la respuesta incorrecta es una hospital. Seguimos con el artículo indefinido un. Tú dices un zapato o dices un polera. La respuesta correcta es un zapato y la respuesta incorrecta es un polera. Muy bien, seguimos con el artículo indefinido una. Tú dices una gorro o dices una corbata. Veamos, la respuesta correcta es una corbata y la respuesta incorrecta es un gorro. Veamos con el artículo indefinido un. Tú dices un mono o dices un hormiga. Veamos, la respuesta correcta es un mono y la respuesta incorrecta es un hormiga. Muy bien, seguimos. Veamos con el artículo indefinido una. Tú dices una zanahoria o dices una lápiz. Veamos, la respuesta correcta es una zanahoria y la respuesta incorrecta es una lápiz. Seguimos con el artículo indefinido un. Tú dices un vestido o dices un camisa. La respuesta correcta es un vestido y la respuesta incorrecta es un camisa. Seguimos con el artículo indefinido una. Tú dices un espejo o dices una mesa. La respuesta correcta es una mesa y la respuesta incorrecta es un espejo. Veamos con el artículo indefinido un. Tú dices un camión o dices un patineta. Veamos, la respuesta correcta es un camión y la respuesta incorrecta es un patineta. Seguimos con el artículo indefinido una. Tú dices una nariz o dices una ojo. La respuesta correcta es una nariz. La respuesta incorrecta es una ojos. Seguimos con el artículo indefinido un. Tú dices un piano o dices un trompeta.
La respuesta correcta es un piano y la respuesta incorrecta es un trompeta. Seguimos con el artículo indefinido una. Tú dices una planta o dices una cuadro. La respuesta correcta es una planta y la respuesta incorrecta es un cuadro. Veamos, aquí tenemos un artículo indefinido que se llama unas. Tú dices unas frutillas o dices unas plátanos. La respuesta correcta es unas frutillas y la respuesta incorrecta es unas plátanos. Veamos este artículo indefinido que se llama unos. Tú dices unos uvas o dices unos árboles. La respuesta correcta es unos árboles. Muy bien. Veamos este artículo indefinido que se llama unas. Tú dices unas botones o dices unas gotas. La respuesta incorrecta es unas botones y la respuesta correcta es unas gotas. Muy bien. Aquí vemos este artículo indefinido que se llama unos. Tú dices unos regalos o dices unos sillas. Muy bien, tú dices unos regalos y la respuesta incorrecta es unos sillas. Veamos, aquí tenemos unas sartenes o unas llaves. Bien, no tenemos unas sartenes, tenemos unas llaves. Veamos. Muy bien. Tenemos unos amigos o unos manos. Muy bien, tenemos unos amigos. Y la respuesta incorrecta es unos manos. Veamos, tenemos este artículo indefinido que se llama unas. Tenemos unas almohadas o tenemos unas relojes. Tenemos unas almohadas y la respuesta incorrecta es unas relojes. Muy bien. Tenemos unos anillos o tenemos unas espadas. Tenemos unos anillos. Muy bien. Veamos este artículo indefinido llamado unas. Tenemos unas orejas o tenemos unas pulmones. La respuesta correcta es unas orejas y la respuesta incorrecta es unos pulmones. Muy bien. Tenemos unos hermanas o tenemos unos abuelos. La respuesta correcta es unos abuelos. Muy bien. Hemos llegado al final de la sesión y lo hiciste muy bien. Te felicito. Nos vemos la próxima semana.